Bueno, hola a todos de nuevo, yo soy el profe Chuy y en esta ocasión les voy a explicar las ecuaciones de Maxwell una por una, yendo desde qué significa cada una de las operaciones que componen a cada una de ellas, para posteriormente poder explicar qué fenómeno es el que ellas logran condensar. Una pequeña nota, para poder entender mejor este video es necesario que ya tengan un poco de conocimientos, sobre todo de operaciones vectoriales, especialmente sobre el producto cruz y producto punto de vectores. Pero voy a tratar de que se entienda aunque no las tengan, pero es preferible que las tengan para que tengan ya sus conocimientos, para que pueda ser un poco más rápido y no sea tan engorroso de entender. Bueno, comenzaremos primero con la ley de Faraday, que es esta de aquí. Bueno, comenzando con la explicación de cada una de sus partes. Primero tenemos esta parte de aquí, que si le queremos dar un nombre, realmente se puede leer como el rotacional del campo eléctrico, considerando que el campo eléctrico es un campo vectorial. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el producto cruz? Si lo recordamos de análisis vectorial, el producto cruz es una operación especial entre dos vectores, la cual tiene la particularidad de que el resultado es otro vector. Y este vector es especial porque resulta que es ortogonal a los dos vectores que lo originaron. Digamos que si tenemos este es un vector, este es otro vector, queremos hacerle su producto cruz, digamos que están en esta posición, el vector resultante será de esta forma, ortogonal a ambos. Y eso es muy importante para entenderlo al final, ¿ok? Bueno, entonces tenemos la primera nota, que es que el vector resultante de esta operación, o el espacio vectorial que es el resultante de esta operación, es es ortogonal, ¿ok? Es ortogonal al campo vectorial eléctrico. Pero realmente ahora explicaremos qué es el rotacional. El rotacional es un caso particular realmente del producto cruz, pero en este caso los vectores que participan es, ok, un vector cualquiera, como en este caso el vector de campo eléctrico, y el operador nabla. El operador nabla es un vector especial que aquí está anotado. Este es el mismo que aquí. El operador nabla es un operador diferencial vectorial que se compone por las derivadas parciales respecto a cada una de las componentes de ese vector. La derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial respecto a y y respecto a z. ¿Qué implicaciones tiene? Ok. Cuando realizamos el producto cruz entre el operador nabla y cualquier vector, en este caso el vector de campo eléctrico, lo que nos va a resultar realmente es una clase de derivada vectorial, la cual nos indica el cómo este campo vectorial se comporta respecto al espacio, cómo se mueve, ¿ok? Dejándonos como conclusión que el rotacional de un cierto campo eléctrico es, si podemos decirlo, la forma en la que este campo vectorial se mueve, o sea, cómo cambia respecto al espacio. Por eso es que sus derivadas parciales son respecto a coordenadas, a ejes coordenados, no respecto al tiempo. O sea, no se refiere a cómo cambia respecto al tiempo, sino a cómo cambia respecto al espacio, cómo se mueve, ¿ok? Algunos nombres que se les dan para los campos vectoriales que sí tienen un rotacional es un campo vectorial que no es estático, que es, podemos decirlo, turbulento, que tiene ciertos movimientos en ciertas partes. Por ejemplo, un campo vectorial que puede tener rotacional es un campo vectorial que son circunferencias, pequeños remolinos. A eso se refiere el rotacional. Cuando ese rotacional no es diferente de cero, es que ese campo vectorial no es estático, ¿ok? Que se está moviendo. Con eso hay que quedarnos de esta parte. Que esta es una operación vectorial que nos indica el cómo se mueve, ¿ok? Cómo se mueve este campo eléctrico. Un campo que se mueve. Del otro lado, lo que tenemos es una derivada parcial. Derivada parcial del campo vectorial intensidad de campo magnético, ¿ok? Una derivada respecto al tiempo. Esta parte lo único que nos quiere decir es que este campo sí
no se mueve, ¿ok? En primer lugar, por su derivada con respecto al tiempo nos indica que no se mueve. O sea, no puede estar aquí y luego estar acá. No. Lo que nos indica es que tiene cambios de magnitud, que puede aparecer y desaparecer. Por ejemplo, no sé, tenemos nuestro eje que nos va a marcar para graficar qué tan la amplitud de ese campo magnético. Según cambia el tiempo, al instante de tiempo, puede ser más grande o más pequeño. Más su localización en el espacio nunca va a cambiar. ¿Ok? Entonces, esta sección de aquí nos está diciendo eso, que un campo magnético no se mueve. O bueno, al menos en este caso, no se mueve de un punto a otro. Solo cambia su magnitud. Aparece y desaparece. ¿Ok? Con eso hay que quedarnos de esta parte. Al momento de unificar ambas partes, lo que vemos es algo bastante curioso. En primer lugar, que el movimiento de un campo eléctrico respecto al espacio, podemos verlo como una carga en movimiento. Una carga que se va a mover para acá o que va regresando. Por ejemplo, en una antena. En una antena lo que tenemos es lo siguiente. Son dos dipolos, una fuente de corriente alterna. Las corrientes van de este lado para acá y después de regreso. Se están moviendo. Son cargas que no están modificando su magnitud, ya que siempre es la misma carga, pero que sí están modificando su localización en el espacio. Van de un lado hacia otro. Lo que nos quiere decir esta ecuación es que el movimiento de esas cargas va a generar un campo magnético fluctuante. Bueno, regresando al dibujito. Campo magnético que se va a crear aquí, que va a aparecer y va a desaparecer. En este caso, al ir la corriente para acá y después para acá, lo que va a hacer es que se va a ir cerrando. Se va a abrir y se va a cerrar. Eso es lo que en esencia nos quiere decir esta ecuación. Que un campo magnético, un campo eléctrico que se mueve en el espacio, nos va a generar un campo magnético fluctuante, que puede aparecer y desaparecer, que va a variar en magnitud, más no va a variar respecto al espacio. Esta ecuación especialmente es fundamental en el diseño de máquinas eléctricas, motores, generadores, ya que lo que tenemos es o bien campos magnéticos fluctuantes que aparecen, desaparecen, ya sea que los acerques o los alejes, girando en un conductor, que generan un campo eléctrico que se mueve, prácticamente una corriente alterna. Por eso es que esta ecuación es bastante importante en todo el análisis de máquinas eléctricas y también un poco en la teoría de telecomunicaciones. Bueno, eso en esencia es lo que nos dice la ley de Faraday. Pasando a la ley de Ampère. La ley de Ampère no dista mucho realmente matemáticamente es similar a la ley de Faraday. La única diferencia es que aquí vamos a intercambiar a los campos vectoriales. En este caso, el que se movía respecto al espacio era el campo eléctrico. En la ley de Ampère, el que se va a mover respecto al espacio es el campo magnético. Lo mismo, el rotacional solo nos indica que este campo vectorial se va a estar moviendo respecto al espacio. No significa otra cosa. Pero el resultado es un poquito diferente, pero al final del día realmente la ley de Ampère es simplemente la ley de Faraday, pero al revés. ¿Ok? Aquí nos indica que el rotacional del campo magnético es igual al vector densidad de corriente más un cambio, una derivada respecto al tiempo del campo eléctrico. Realmente, bueno, esta es la forma completa de la ley de Ampère, pero por ejemplo para conductores realmente solo es hasta aquí. Esta parte solo es para dieléctricos, pero realmente significan lo mismo. Lo que nos quiere decir la ley de este vector densidad de flujo de corriente no es más que un vector que nos ayuda a representar cómo fluye la corriente eléctrica dentro de un conductor. No significa otra cosa. Pero si lo vemos bien, esta ecuación lo que nos dice es que un campo magnético que se mueve respecto al espacio, que alterna, que se está moviendo cerca de un conductor, va a generar un flujo de corriente. Y ese flujo de corriente a su vez va a generar un campo eléctrico. Prácticamente diciéndonos el proceso inverso a la ley de Faraday. Ahora un campo magnético que se mueve nos va a generar un campo eléctrico. Bueno, esto es en forma diferencial. En su forma integral lo que nos arroja es la corriente directamente. Pero ahorita solo nos interesa la forma diferencial.
Esta otra parte de la ecuación realmente es lo mismo. Esta se le conoce como corriente de desplazamiento. Es propia de dieléctricos, realmente. Es un poco engorroso explicarla, ya que se requiere un poquito más de entendimiento de condiciones de frontera y cosas así. Esta parte la vamos a dejar por el momento. Solo la puse para que vean cuál es la forma completa de la ecuación. Pero por el momento la que nos interesa es esta parte. ¿Ok? Que es la parte para conductores puros. ¿Ok? Entonces, para concluir esta sección de las ecuaciones, estas dos lo que explican o lo que tratan de decirnos no es más que la unicidad o esa relación tan estrecha que tienen campos eléctricos y magnéticos, y el cómo la existencia de uno puede propiciar la existencia del otro, que realmente siempre están juntos, siempre van de la mano. Además de que los campos magnéticos son transversales, son ortogonales, a los campos eléctricos. Siempre se van moviendo en direcciones, en ángulos de 90 grados uno respecto al otro. Bueno, esto al menos en el vacío. En medios polarizados, en medios diferentes, puede cambiar un poco, pero al menos en el vacío esto funciona bastante bien. Ambas. Ok. Bueno. Dejando esto concluido, repitiendo la conclusión y generalizando lo que quieren decir ambas, es que un campo eléctrico que se mueve genera un campo magnético fluctuante en el tiempo. Y un campo magnético que se mueve puede generar un campo eléctrico fluctuante en el tiempo. ¿Okay? Si movemos un imán dentro de unos conductores, generaremos una diferencia de potencial, un campo eléctrico en las terminales del conductor. Y viceversa, si hacemos fluir una corriente, lo que es igual también a introducir un campo eléctrico, pues generaremos un campo magnético alrededor del conductor. ¿Ok? Eso es lo que nos quieren decir estas dos ecuaciones. Ahora pasando a estas otras dos. Estas otras dos lo que tienen en común es la operación que las involucra. ¿Ok? Realmente el operador Nabla es el mismo que les expliqué hace rato. La única diferencia es que ahora está en una operación vectorial diferente, conocida como producto punto o producto escalar. A este producto recibe el nombre de escalar porque el resultado es un número. O sea, no es un vector, es otro número. No voy a explicar la operación, pero eso es con lo que quiero que se queden, que es un número lo que resulta, no es otro vector. Así que no tiene ninguna propiedad vectorial, no es ortogonal, no tiene ninguna dirección, nada. Solo es un escalar simple, un número. Ok. En primera. Estas ambas tienen el nombre de ley de Gauss, pero una es de campo eléctrico y otra es de campo magnético. La de campo eléctrico. Si la leemos completa, lo que dice es: la divergencia del campo de densidad de flujo eléctrico es igual a la carga superficial. Una nota: el campo densidad de flujo eléctrico en el vacío al menos es igual a multiplicar a la permeabilidad en el vacío por el campo eléctrico. Realmente este campo vectorial es el mismo de acá, solo multiplicado por una constante, la permitividad del vacío. Y igualmente el campo densidad de flujo magnético es la permeabilidad del vacío multiplicado por el vector intensidad de campo magnético. Es el mismo de acá. Prácticamente estos son los mismos, simplemente multiplicados por una constante. No hay más. Bueno, en primer lugar vamos a definir esta operación. Al igual que pasó con el rotacional, la divergencia solo es un caso particular del producto punto. Que a grandes detalles lo que nos quiere decir es que si un campo vectorial se expande o se comprime, o bien no hace ninguna de las dos, simplemente está ahí. Esta ley lo que nos quiere decir es que los campos, bueno, al menos de este lado, y bueno, en completa, nos dice que la divergencia del campo de densidad de flujo eléctrico siempre será un número, nunca será cero. O al menos la mayoría para un campo eléctrico real, nunca será cero. Puede ser negativa o puede ser positiva, pero nunca será cero. ¿Esto por qué? Bueno, esto por una pequeña... Bueno, esto es más bien de resultados experimentales.
y muy probablemente lo recuerdan de algún curso de física de preparatoria o muy básico en la universidad, en el que nos dicen que las cargas funcionan de esta forma, emitiendo líneas de campo magnético. O bien, si son negativas, siendo sumideros de líneas de campo eléctrico, perdón. Esto es lo que nos quiere decir. O sea, la ley de Gauss del campo eléctrico no nos quiere decir otra cosa más que esto. Que una fuente de campo eléctrico se expande o se comprime. Puede funcionar perfectamente tanto como una fuente de líneas de campo o un sumidero de líneas de campo. Y que además este número será proporcional a la carga que recibirá una superficie que encierra a alguna de estas dos cargas. Por ejemplo, podemos imaginar eso como que si tuviéramos, no sé, una pequeña pelotita, una bomba de pintura encerrada en una esfera de cristal, imagínenlo así. Siendo la bomba de pintura, la pelotita, una de estas cargas. Bueno, especialmente esta. Y que al momento de explotar, las paredes, bueno, prácticamente toda la superficie por dentro de la esfera de cristal va a quedar manchada con gotitas de pintura. Esas gotitas de pintura podemos pensarlas como la carga superficial y a la pelotita que explotó como la fuente de campo eléctrico. Viéndolo así, sería así, dentro de una esfera, y pues los puntitos aquí quedaría cargada la superficie, debido a que las líneas de fuerza la están atravesando. Otro punto bastante interesante que nos dicen es que las fuentes de campo eléctrico, como puede ser una carga puntual, pueden existir como monopolos eléctricos, si lo queremos ver así. Sí pueden existir. Existen los sumideros y las fuentes. Pueden existir perfectamente individualmente. No necesitan de la presencia de otro. Pero pues si se encuentran en su presencia, pues simplemente van a cerrar las líneas de campo. Se van a cerrar. Eso es lo que nos dice. Es un poco más sencillo de entender que esta otra parte. Realmente la expresión incluso es más sencilla. Y para finalizar, llegamos a la cuarta ecuación, que es la ley de Gauss, pero de campos magnéticos. Esta ecuación igualmente se constituye de una divergencia y está igualada a cero. Si lo viéramos desde un punto de vista un poco más matemático, o sea, si estuviéramos, por ejemplo, en un curso de cálculo vectorial, y este fuera un campo vectorial X, el que fuera, lo que pensemos en decir sería, ok, es un campo que no se expande. Es estático, está ahí. No se expande para un lado, ni siquiera se contrae. Eso es correcto en la interpretación matemática, es correcto. Pero físicamente no quiere decir eso. Cuando tenemos un imán, si tenemos un imán, con su polo norte y su polo sur acá, y le ponemos limaduras de hierro, lo que vemos, si quieren hacer ese experimento con limadura de hierro, lo colocan una hoja encima del imán y empiezan a bañarlo con limadura de hierro, lo que van a empezar a apreciar son que hay líneas de fuerza, líneas de flujo que se empiezan a dibujar. ¿Okay? Si lo tapamos de esta parte, podríamos ver que el polo norte realmente sí tiene una divergencia positiva, ya que las líneas de campo siempre van así. Podemos decir, ok, tiene una divergencia positiva. Mientras que en el polo sur, si tapamos esta parte, diríamos, ok, tiene una divergencia negativa. Aquí es donde entra un poco en choque esta idea, la idea experimental con la ecuación misma. Pero lo que pasa es que la ecuación, si bien nos dice que el campo magnético nunca se va a expandir o a contraer, no nos está diciendo realmente eso. Lo que nos está diciendo es que una fuente de campo magnético siempre se va a cerrar sobre sí misma. No que no se expande, sino que se cierra sobre sí misma. Y que no... Y de hecho esto lo pueden comprobar experimentalmente. Realmente, aunque quisieran partir un imán, el imán siempre va a volver a cerrarse. Aunque lo volvieran a partir en un imán más chiquito, no se va a quedar un monopolo. Esto no va a suceder. Lo que va a suceder es que se va a crear un imán más pequeño, el cual también va a cerrarse de nuevo sobre sí mismo. Y eso lo pueden hacer infinitas veces y infinitas veces va a pasar.
eso es lo que nos quiere decir esta ley, que no existen los monopolos magnéticos. ¿Por qué? Porque un campo magnético siempre se cierra sobre sí mismo, siempre se cierra sobre sí mismo. No, digamos que la divergencia del polo norte anula a la del polo sur, si lo queremos ver de esa forma. ¿Ok? Entonces, no significa que un campo magnético no se expande, sino que se cierra sobre sí mismo. Digamos que se anula a sí mismo, si lo podemos ver de cierta forma. ¿Ok? Bueno, en esencia, creo que eso deja bastante claro qué son las ecuaciones Maxwell, qué fenómenos nos explican, siendo estas dos las que nos unifican a fenómenos eléctricos y magnéticos como parte solo de un fenómeno más grande, y siendo estas otras dos las que nos caracterizan o nos dan propiedades del campo eléctrico y del campo magnético. Y bueno, ya nada más como una pequeña observación y como que tal vez no aclarando dudas, sino más bien incitando a más dudas, se preguntarán, ok, entonces, si tengo un campo magnético y lo muevo, genera un campo eléctrico y viceversa, ok. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, realmente la explicación es mucho más compleja y realmente va más allá de mis conocimientos, realmente ya son conocimientos de física, de teoría de campos y ya bastante avanzados, pero bueno, se los platicaré así más bien platicado, solo para que tengan como que una idea de cómo es. Ni siquiera yo entiendo aún las matemáticas que utilizan para explicar todo eso, pero bueno. En la teoría de campos, los físicos proponen que existen en todo el universo, existen campos, como pequeños, si podemos verlo como mares, que cubren absolutamente cada rincón del universo, los cuales son los responsables de la existencia de las partículas elementales. Esto siendo que cuando se perturban estos campos, se generan estas partículas elementales. Por ejemplo, existe un campo perteneciente para los electrones, uno para los protones, para los quarks, para los fotones y todas esas partículas. Y dos de esos campos, explicados en esa teoría, son estos, el campo eléctrico y el campo magnético, los cuales pueden ser perturbados individualmente, pero que también están tan relacionados que hay ocasiones en que la perturbación de uno le llega a otro. Es por eso que existen estas relaciones entre ambos campos. Digamos, imaginemos que tenemos el campo eléctrico y el campo magnético como dos mallas que están cruzadas de esta forma. Y vamos a tomar un electrón, que es el que puede... Bueno, vamos a tomar el electrón como partícula de referencia. Si tenemos al electrón aquí, existiendo nada más, él mismo va a generar una perturbación en el campo eléctrico. ¿Esto por qué? Porque tiene carga. Y esa carga es la que va a perturbar al campo eléctrico. ¿Podemos verlo como una deformación del campo eléctrico? Para verlo un poco mejor. Y ok, si tenemos un campo eléctrico ahí, un electrón ahí, estático, va a perturbar al campo eléctrico, generando una pequeña deformación en él. Pero no va a ir más allá de. Es como si tuviéramos, por ejemplo, un barquito flotando en un lago, o una pelota en un trampolín. Bueno, una bola de boliche en un trampolín. La deformación va a estar ahí, pero no va a pasar a más. Sin embargo, cuando le ponemos movimiento a este electrón, la deformación va a ir caminando, va a ir avanzando sobre el campo eléctrico. Pero esta perturbación que es ahora más violenta, si lo queremos decir así, esa perturbación va a alcanzar al campo magnético y comenzará a perturbarlo también. No en la misma magnitud, pero sí lo va a perturbar. De hecho, hay una pequeña relación, no la recuerdo muy bien, pero nos relaciona tanto a la magnitud de un campo eléctrico y de un campo magnético de una onda electromagnética. En un posterior video, ya en teoría formal de teoría electromagnética, que va a ser continuación de esto, explicaré cómo esa relación. Pero ahorita, por el momento, quiero que se queden con esta visualización. Que cuando tenemos algún elemento que puede perturbar alguno de estos dos campos, si la dejamos estática a ese elemento que puede perturbar, no va a pasar nada, solo va a ocurrir una perturbación en uno de ellos.
Pero si esa perturbación comenzamos a hacerla más violenta, o sea, a moverlo, la perturbación no solo se quedará en un campo, sino que pasará al otro también. Y ahí la relación que tienen estos dos campos. Les digo, las matemáticas que explican toda esa teoría cuántica de campos son mucho más complejas, realmente sí van más allá del conocimiento que tengo al momento, pero pues un pequeño tráiler, si lo quieren decir así, de por qué esta relación y el cómo con física más avanzada se explica esta relación que aquí marcan las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido, espero no haber generado más dudas. Y si fue así, pueden comentar qué dudas tienen para pues, tratarlas en un siguiente video, si es que son bastante fuertes. Y pues nada, muchas gracias por haber visto este video. Fue creo que un poco más corto de lo habitual, que el anterior, creo. Aún no veo cuánto lleva la grabación. Pero bueno, les recuerdo que si quieren algún tema en especial, pueden comentar qué tema quieran. Y bueno, eso es todo y gracias por haber visto este video.